Hola, mi nombre es Karen Salomé Caballero Mora, trabajo en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH y les voy a presentar un poco sobre el proyecto Lago en Chiapas y cómo es ser mujer en la ciencia en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, primero, para aquellos que no sean del área, que no estén familiarizados en el público en general, sobre qué estudia la física, es una ciencia básica que estudia la materia y la energía y se dedica a entender la naturaleza, desarrollar conocimiento científico y aplicar este conocimiento. El científico más famoso del que conocemos nosotros es Albert Einstein y él se dedicaba a la física. Bueno, algunos ejemplos del conocimiento trascendental que surgió a partir del trabajo científico de la física son el manejo de la electricidad, el descubrimiento y manejo de las ondas hertzianas, el motor de combustión, los aviones, satélites, el desarrollo del Internet, que era una herramienta interna de comunicación en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN, también el cristal líquido, el sistema GPS y un largo etcétera. Bueno, el área a la que yo me dedico es las astropartículas. Para llegar a entender qué son, vamos a ir primero al concepto de partícula elemental. Las partículas elementales son los constituyentes de la materia, que en sí mismos no están hechos de otras partículas más pequeñas. Partículas que cumplen esta condición son los fermiones, que están formados por leptones y quarks, o los bosones de Norma. Bueno, una partícula elemental, como les comentaba, son los leptones, los quarks y los bosones, y aquí les presento algunos ejemplos de ellos. Neutrinos, up, down, top, bottom, charm y strange, los bosones de Norma, que son los encargados de llevar las interacciones de las diferentes fuerzas fundamentales. Aquí les presento el cuadro familiar de las partículas elementales. Tenemos a los quarks de nuevo, a los leptones, los bosones de Norma y al más reciente que se descubrió en 2012, el bosón de Higgs, que es el encargado de dotar masa a la materia. Bueno, una vez que ya tenemos a las partículas elementales, estas se juntan y crean a los protones y a los neutrones, entre otros tipos de partículas. Estos en especial se juntan y crean a los nucleones, que junto con los electrones forman lo que se conoce como un átomo, y los átomos son de distintos elementos que son los que constituyen la tabla periódica de los elementos. Entonces, así es como se constituye la materia a grandes rasgos. Ahora, las astropartículas son partículas que vienen desde fuera de nuestro planeta y se dividen en rayos cósmicos, rayos gamma y neutrinos. Los rayos cósmicos pueden ser electrones, núcleos atómicos, muones o neutrones, y para los de las más altas energías, su origen y mecanismos de aceleración y aceleración, así como los de propagación y su composición química todavía no son totalmente entendidos. Los rayos gamma, por su parte, no tienen carga y no tienen masa en reposo, y los neutrinos no tienen carga y su masa es muy pequeñita, tanto que no se ha podido medir con precisión. Estas características que los diferencian de los rayos cósmicos son fundamentales para entender cómo los podemos detectar. ¿Qué información nos pueden dar las astropartículas? Primero, como les comentaba, qué tipo de partículas son, es decir, qué tipo de elementos son y de dónde vienen. Esta información nos da pistas para poder entender problemas abiertos como por ejemplo qué es la materia oscura, o para poder detectar ondas gravitacionales o agujeros negros. También existe otro problema abierto que es la asimetría entre la materia y la antimateria. Con los rayos cósmicos podemos nosotros medir materia y antimateria de ciertos objetos y poder decidir entre distintas teorías. De igual manera, existe la investigación de partículas elementales en la Tierra en los grandes aceleradores como el LHC, y nosotros podemos retroalimentarnos, podemos obtener información de las interacciones que se miden en el LHC para entender cómo se comportarían las partículas de los rayos cósmicos, y a su vez información que venga de los rayos cósmicos nos puede servir para complementar información que se mida en los grandes aceleradores.
Les presento el flujo de partículas, de astropartículas. El flujo nos dice cuántas astropartículas llegan a la Tierra como función de su energía. La energía se mide en una variable, en una cantidad que se llama electronvolts. Esta unidad es la energía cinética que tiene un solo electrón cuando atraviesa una diferencia potencial de 1 volt. Y para que se den una idea, 10 a la 12 electronvolts es aproximadamente la energía de un mosquito en vuelo. El flujo o la cantidad de rayos cósmicos que nos llegan depende de su energía. Mientras menos sea la energía, más nos van a llegar. Ahorita nos están bombardeando a razón de 1 por metro cuadrado por segundo, los que son con energías de 10 a la 10 electronvolts. Mientras que los que son de 10 a la 19, 10 a la 20 electronvolts nos llegan a razón de 1 por kilómetro cuadrado por siglo. Estas características también nos permiten diseñar detectores para medirlas. Cuando las astropartículas llegan a la atmósfera terrestre, provocan lo que se conoce como un chubasco atmosférico extendido. Este chubasco está formado por las partículas secundarias que se reparten la energía de la partícula inicial y tienen 3 componentes: la componente hadrónica, la electromagnética y la muónica con neutrinos. Estas partículas se van a seguir produciendo hasta que ya no haya energía para que se produzcan las siguientes. Estas partículas secundarias que llegan a la Tierra son las que nosotros podemos medir. En especial, el experimento LAGO se enfoca en medir rayos gamma. ¿En qué procesos intervienen los rayos gamma? Pues nos pueden dar información sobre el comportamiento de objetos compactos como son las estrellas de neutrones y los agujeros negros, así como las supernovas. De igual manera, sobre cuando ocurra un destello de rayos gamma o gamma ray bursts, como se conoce en inglés, que es el objeto más o el fenómeno más energético que se produce en el universo. También nos puede dar información sobre interacciones entre partículas. Por ejemplo, de la aniquilación de la materia oscura puede venir un rayo gamma, o de una onda gravitacional también puede venir un rayo gamma. Entonces, son importantes para estudios que nos indiquen el origen de los rayos cósmicos y sus interacciones. La diferencia entre el chubasco producido por un rayo gamma y el chubasco producido por un rayo cósmico es, como pueden ver en las imágenes, el frente del chubasco es lo que veríamos si nos colocáramos exactamente por debajo del chubasco y podemos ver la diferencia. En el caso de un rayo gamma es un objeto compacto, muy pequeñito, mientras que el rayo cósmico es amplio. De igual manera, el rayo cósmico o la partícula, el chubasco de partículas secundarias que se produce por rayos gamma es más delgadito de lo que es el chubasco atmosférico de un rayo cósmico. Estas características nos permiten nosotros distinguir entre el rayo gamma y el rayo cósmico. El proyecto LAGO es el Observatorio Latinoamericano Gigante y sus siglas en inglés pues son LAGO. Es una red integrada de detectores de rayos gamma en diferentes países, como son Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Guatemala, España, Paraguay, Chile, Ecuador y México. Los objetivos científicos son estudios de astropartículas de alta energía, como les comentaba, en especial rayos gamma, meteorología y climatología espacial, radiación atmosférica y sus aplicaciones. De igual manera, tiene objetivos académicos, porque al ser un experimento que requiere solamente un detector por sitio, es un poquito más económico y eso permite que en lugares donde no hay muchos recursos económicos se tenga un detector con estas características y se pueda participar en esta iniciativa internacional. Como objetivos académicos tenemos la formación de estudiantes y formar una red abierta colaborativa de investigadores en física de altas energías. Aquí les presento un mapa de todos los detectores que existen ahorita trabajando, así como los que se están ahorita posicionando, que se están construyendo, que se están instalando y los que son planeados para el futuro. Como pueden ver, el experimento LAGO cuenta con una amplitud
muy grande que se obtiene al tener un detector en diferentes lugares de todo el continente latinoamericano y de la Antártida. Bueno, los detectores que usa el proyecto LAGO son detectores de luz Cherenkov en agua, que se produce cuando un rayo cósmico o un rayo gamma en este caso atraviesa un volumen de agua pura y va a más rápido que la velocidad de la luz en ese medio. Entonces se excitan las moléculas del agua y de forma electromagnética pues se produce la radiación Cherenkov que se detecta por tubos fotomultiplicadores. El rango de medición de estos tanques que nosotros usamos es de 0.5 gigaelectronvolts a 100 gigaelectronvolts. Y la técnica es la de una sola partícula, que consiste en que de todo el fondo de mediciones de partículas que nosotros detectamos, de repente puede surgir una subida muy repentina que sobresale sobre el fondo y podemos decir que esa subida se trata de una medición de un rayo gamma, que fue producida por un rayo gamma. Entonces, con estos detectores no se pretende medir la dirección ni la energía, sino solamente tener información de cuándo se produjo esta subida. Con eso se pueden medir cosas como, por ejemplo, la anomalía entre los rayos cósmicos que se presentan en el Atlántico Sur con referencia a lo que se presentan en el hemisferio norte, o también el decaimiento Forbush de rayos cósmicos que vienen del Sol. Son ejemplos de fenómenos que se pueden medir con esta técnica. En especial, el proyecto Lago en Chiapas lleva este avance. Hemos hecho las simulaciones de la afluencia para saber qué partículas secundarias podemos esperar medir en el sitio de Tuxtla Gutiérrez, que está a 522 metros sobre el nivel del mar. Así también estamos preparando la electrónica para poder realizar la calibración del detector con muones atmosféricos utilizando plástico centellador a partir del experimento escaramujo. Bueno, vamos a volver de nuevo a cómo es el camino que se debe seguir para dedicarse a la física como un investigador. Uno tiene que terminar la licenciatura o una carrera afín como ingeniería o matemáticas, lo que se logra a los 21 o 22 años aproximadamente. Después se realiza un posgrado que puede terminar de los 25 a los 34 años. Después una estancia como investigador postdoctoral para adquirir más experiencia especializada como investigador, y de ahí uno tiene 30 a 34 años y posteriormente, si uno tiene pues mucha suerte, puede conseguir una plaza como profesor o investigador a los 34 años y puede ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. En el caso de México es la agencia que financia la ciencia, el CONACYT, le otorga este estímulo a los investigadores y uno puede ingresar a partir de que tiene el doctorado, que es aproximadamente a los 30 años. Pero siendo físico nada más, teniendo la licenciatura, uno puede dedicarse a varias cosas. Estos ejemplos que les digo son ejemplos que son de la vida real, de mis amigos con los que estudié la licenciatura y que posteriormente ellos hicieron maestrías y doctorados en distintas áreas. Entonces, varios de ellos se dedican y se han dedicado a la docencia, nos dedicamos a la docencia también. Otros trabajan como físicos médicos en hospitales, otros como programadores en agencias públicas como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o CONAVIO con sueldos respetables. Y algunos tienen sus agencias de asesoría especializada, otros se metieron a la industria, otros cambiaron su área a la economía, pero que su formación como científico les permitió dedicarse también a esta área. Otros son expertos en logística en aeropuertos, otros pueden ser meteorólogos o músicos, etc. En Chiapas en especial tenemos las licenciaturas en física, matemáticas, ingeniería física y matemáticas aplicadas y las dos maestrías en física y matemáticas. También tenemos un doctorado actualmente en ciencias físicas. Entonces es la oferta que nosotros tenemos por si les interesa. Ahora, ¿cómo es ser mujer, una investigadora en la ciencia?
Bueno, sí existe diferencia en la forma de trabajar con los colegas hombres. El sistema hasta 2020 no ofrecía ninguna ventaja para las mujeres por sus circunstancias, como jefas de familia, etcétera. El Sistema Nacional de Investigadores apenas el año 2020 incluyó en su reglamento la ventaja de que a una mujer que tuvo un parto en el año anterior a su evaluación no se le considere ese año. Muchos colegas también tienen el prejuicio todavía de que las mujeres son tontas y pues la investigación en sí misma demanda mucho tiempo, con lo cual una mujer que tiene familia está en desventaja. En el año 2015, Tim Hunt, Premio Nobel de Medicina, dijo un comentario que causó mucha controversia. Dijo que las mujeres en el laboratorio son un problema porque distraen a sus colegas hombres. Y como respuesta hubo varias iniciativas, entre ellas que las mujeres científicas difundiéramos alguna fotografía en nuestro lugar de trabajo para mostrar qué tan sexy somos efectivamente, ¿no? A manera de una burla o de una ironía, porque este problema en realidad no lo causan las mujeres, sino que los colegas hombres deben ser respetuosos con cómo se vistan las mujeres, ¿no? Las mujeres podemos vestirnos como queramos, al igual que lo hacen los hombres, y poder trabajar en un ambiente sano, ¿no? Entonces, esta es la foto que yo difundí con una alumna y estamos haciendo un turno de medición en el Observatorio Pieroyer y estamos mostrando que pues no somos tan sexys como se imaginan, ¿no? Bueno, pues como les decía, hay diferencia entre cómo piensa un hombre y una mujer. Efectivamente, sí hay diferencia, ¿no? Nosotros ambos llegamos a una solución. La diferencia que yo he notado en mi experiencia es que las mujeres llegamos considerando todos los aspectos que hay de un mismo problema y podemos tardarnos un poquito porque le dedicamos tiempo a ver todos estos aspectos, ¿no? Mientras que un colega hombre llega a una solución enfocada en un solo aspecto y después ya puede empezar a pensar en los demás aspectos. Entonces, esto hace que llegue rápido a una solución, sin embargo, le falta ver los otros aspectos. Esto es lo que yo les puedo decir en mi experiencia y en general las diferencias en la fisonomía, en nuestro metabolismo, sí existen, ¿no? Entonces es normal que haya diferencia en la forma de razonar. Un problema muy común a lo que nos enfrentamos las mujeres en un entorno laboral donde la mayoría es hombre, es que a nosotros se nos puede ocurrir la idea, se la podemos comentar a los colegas hombres, pero ellos, mientras tanto, están pensando igualmente en una posible solución, están enfocados y pues no nos escuchan. Ajá. Cuando a ellos se les ocurre la idea, pues todos los demás hombres ya la asimilaron también y los escuchan a ellos, mientras que a nosotras, nuestra idea, aunque hubiera sido la misma, no se nos escucha, ¿no? Entonces nos frustramos un poquito, hasta nos podemos llegar a enojar, nos podemos llegar a frustrar y sentirnos muy desdichadas, pero después lo único que nos queda es ser tolerantes y empáticas y seguir adelante en el trabajo y defender nuestra idea. También existe, como les comentaba, pues el acoso sexual por ser mujeres, como les decía, estereotipar a las mujeres, limitar las responsabilidades solo por ser mujer, pues no te dan alguna responsabilidad alta porque eres muy emocional, porque tienes hijos, etcétera, porque te puedes embarazar, o limitar los derechos como tener un sueldo menor, un contrato menos ventajoso, evaluaciones no adecuadas a la condición de ser mujer, el acoso laboral o que no se ha adaptado la labor científica con la vida de una mujer promedio, ¿no? Bueno, también existe la competencia entre las mujeres mismas. Esto muchas personas piensan que puede ser un prejuicio, otros dicen que puede ser por la condición natural, ¿no? De que una hembra puede tener competencia con sus congéneres, pero quizás en el ámbito laboral esto sea más un prejuicio. También existe la sororidad, que es la solidaridad entre mujeres, una hermandad para poder luchar por los derechos de las mujeres, las cuestiones sociales como un género, ¿no? Bueno,
Para las mujeres profesoras, como les comentaba, las circunstancias son difíciles. Les puedo decir que de mis colegas de mi generación, ahorita solamente el 10% o menos se dedican a ser profesoras o investigadoras. Todas las demás ya no se dedican a la ciencia, se dedican a otras áreas. Y bueno, a esto conllevan las circunstancias familiares o que se puede uno como mujer dedicar menos a un campo más demandante. Existen estímulos también como premios, como las becas para las mujeres en la ciencia que da L'Oréal a nivel nacional en distintos países y nivel internacional también, que es una beca, un dinero que le da a investigadoras jóvenes que inician su carrera. También existen estímulos como que las instituciones deben cumplir una cuota de género, es decir, deben tratar en lo mayor posible en que el género la cantidad de hombres y mujeres laborando en su institución sea más o menos equitativa. También existe un concepto que recientemente conocí, que es ser aliado. En este caso, ser aliado de las mujeres. Un aliado es una persona que está en ventaja al respecto de otra que está en desventaja, pero que esta persona decide actuar para apoyar a la persona que está en desventaja. En desventaja puede ser por raza, por religión, clase social, apariencia, género, preferencia sexual, capacidades diferentes o por simplemente ser una minoría. Todos podemos ser aliados y en especial la persona que debería ser aliado con las mujeres natural pues son los hombres, ¿no? Bueno, las conclusiones son que la física es una actividad apasionante porque se conoce gente de todo el mundo, como es el caso de la colaboración Lago, se viaja mucho y una trabaja en una actividad que le gusta mucho y que además puede vivir de eso. Y la respuesta a la cuestión inicial de cómo es el trabajo de una mujer científica es que se puede seguir en este trabajo sabiendo que el trabajo que uno haga va a redituar en algo muy bueno y positivo y tener la motivación alta a partir de tener un objetivo más o menos claro y pues en una colaboración muy proactiva y muy agradable como lo es la colaboración Lago. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias.